Muy buenos días, Dios los bendiga. Es un honor, una bendición poder estar con ustedes esta mañana. Como bien saben, ya este es nuestro tercer domingo haciendo nuestro servicio en línea, así que espero que todos estén reunidos en casa. Llámenle a los niños, llámenle a mamá, papá, todos reúnanse en sala para poder estar juntos adorando a Dios. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 23. Y quiero quiero que lo lean junto conmigo, capítulo 4, verso 23 del Evangelio según San Juan. Y dice de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que hoy más que nunca tenemos que aplicar esto. Hay muchas personas que a veces tienen el problema de adorar a Dios porque no están en un ambiente de adoración, de alabanza, pero créeme, el ambiente nosotros lo ponemos porque el Espíritu de Dios está con nosotros en donde quiera que nosotros estamos, así como está con nosotros aquí en este santuario, está con ustedes en casa, porque la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo dijo: les enviaré el Consolador. Entonces, tenemos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La diferencia aquí es si tú estás dispuesto a adorar a Dios con todo tu corazón. Así que en esta mañana vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedir que el Señor bendiga nuestras vidas, que derrame bendición sobre nosotros en donde quiera que estemos, porque Dios está con nosotros. Así que cierra tus ojos y vamos a orar esta hora. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos esta mañana como iglesia para adorarte, para bendecirte, para exaltarte juntos, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, así como estamos en este santuario, también nuestros hermanos que están en su casa, Señor, en esta hora podamos adorarte juntos, Señor, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, porque esa es la razón por la cual estamos haciendo esto. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Así que, Señor, te ofrecemos nuestra alabanza, nuestra adoración, Dios, esta adoración que te honra, que te glorifica, Dios, y queremos hacerlo con nuestro espíritu, Dios, que en verdad en esta mañana nuestra adoración surja de nuestras casas, de este santuario, hasta tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, recibe nuestra alabanza, Padre. Amén, Señor, amén.
Vamos a cantarle a nuestro Señor, que nos hace libre, nos da la libertad para cantar, no importando la situación que estemos pasando. Despiertas mi alma, con tu voz me llamas, abriste mis ojos, libre soy, libre soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos, libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, y a mi vida das sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Despiertas mi alma, con tu voz me llamas, abriste mis ojos, libre soy, libre soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos, libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, y a mi vida das sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Aleluya, te adoramos, Señor, santo, santo. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te adoramos, Dios. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie más grande que tú, no hay nada más grande que tú, Señor. No hay circunstancia más grande, porque tú eres más grande, Señor. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel.
nombre en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Vamos, canta. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande. Cántalo una vez más con nosotros. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande. Oh Señor, te adoramos, Señor. Santo, santo, te adoramos, Señor. Tú eres más grande que cualquier problema, Señor. Tú eres más grande que cualquier situación.
Tú eres más grande que cualquier virus, Señor, que pueda estar afectando, Señor, al mundo entero. Señor, tú eres más grande, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre amado, Señor. Aleluya, bendito Dios. Bien, pues Dios los bendiga, mis hermanos. Qué hermoso poder adorar juntos. Gracias, chicos, por este tiempo de oración. Creo que de igual manera en su casa, creo que también pueden sentir lo que en este momento estamos sintiendo aquí en este santuario. La presencia de Dios está tan hermosa en este lugar que creo que también lo estará contigo en tu casa esta mañana, si le adoras a Dios con todo tu corazón. La semana pasada comencé esta serie que le titulé Un aislamiento necesario, Necessary Isolation. I titled this message, this series. Y me gustaría que continuáramos en esta serie que el Señor nos habló de una manera muy especial el domingo pasado, y creo que también lo hará este domingo. Mientras preparaba este mensaje para compartirlo, el Señor hablaba a mi corazón, hablaba a mi vida, y creo que lo hará también a tu vida en esta mañana. El título de esta predicación esta mañana es la rehabilitación en este aislamiento. The title for this message today is the rehabilitation in this isolation. Y para esto quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Jonás, capítulo 2, en el verso 1 al 10. Vamos a estar leyendo. Esta es la escritura, así que si la puedes abrir junto conmigo, y dice de la siguiente manera: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hagamos una oración en esta hora. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el consejo de tu palabra, Señor, siempre es acertado, siempre es a tiempo. Y en esta hora, Padre, yo te pido que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de aquellas personas que lleguen a escuchar este video en vivo, o ya sea que lo lleguen a escuchar días después, Señor. Que tu mensaje tenga el efecto poderoso en nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora podamos llegar al punto, Dios, de ser rehabilitados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, que seas tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, amén. En esta serie estamos aprendiendo cómo Dios tiene que tratar con este profeta, que era un profeta rebelde, era un profeta que realmente estaba haciendo su propia voluntad, y a la vez también buscamos aprender cómo por medio de Jonás nosotros debemos aprender también acerca, en este aislamiento que estamos viviendo. Como saben, nos han dado la orden de quedarnos en casa y no salir, sino que solamente para asuntos necesarios. Entonces, de igual manera que Jonás, nos encontramos en un aislamiento, no podemos reunirnos, no podemos hacer muchas cosas que normalmente antes acostumbrábamos a hacer. Entonces, de la misma manera, la Biblia nos cuenta cómo otros personajes, a diferencia de Jonás en la Biblia, los presenta. Por ejemplo, en el caso de Job, es una persona que también pasa por un aislamiento en su vida, pero el resultado en la vida de Job fue diferente al de Jonás.
La historia de Jonás termina de una manera como muy abrupta, como diciendo, ¿y qué pasó con Jonás? No sé si algún día has leído todo el libro de Jonás y para los que lo han leído al final se dan cuenta como, ¿y qué pasó con Jonás al final? ¿Qué sucedió con él? Entonces, a diferencia de Job, presenta a este hombre que fue un hombre justo. La diferencia con Jonás fue un hombre rebelde que huyó del el plan de Dios y literalmente y abiertamente y descaradamente estaba huyendo del plan de Dios. Entonces, Job fue diferente, pero también Job pasó un aislamiento que fue necesario en su vida y cambió el futuro de su vida. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera respondemos nosotros en este aislamiento que estamos viviendo? Hablo constantemente, estoy tratando de llamar a los hermanos en la iglesia y tener esa comunicación por lo menos por teléfono y la mayoría con los que he hablado me dicen lo mismo, extrañamos estar en el templo, extrañamos estar en la iglesia, extrañamos ese abrazo, extrañamos esa comunidad como iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuál será el resultado cuando todo esto haya terminado? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir de la misma manera? Creo que este aislamiento tuvo el efecto deseado en la vida de Job. Y creo que de la misma manera el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, ahora volvamos a Jonás. Él, después de ser colocado allí en ese aislamiento, dentro de ese pez, el Señor comenzó a afectar los cambios que necesitaban ser hechos en la vida de Jonás para comenzar esta rehabilitación en la vida de Jonás. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros y qué es los cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas como iglesia, como individuos, para que la obra de Dios se haga completa en nosotros? Recuerden, el que comenzó la buena obra en nosotros también la completará, y esa es una promesa que tenemos de Dios para nosotros. Entonces Dios está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y créeme, Dios está hablando. Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios está hablando en este momento a la iglesia. Entonces simplemente tenemos que abrir nuestros oídos, y si no escuchas nada, que esa sea tu oración: Señor, abre mis oídos para oír lo que tú estás hablando a mi vida. Entonces, en este tema del día de hoy, la rehabilitación en este aislamiento de Jonás, veamos lo primero que sucede en esta rehabilitación de Jonás. Lo primero que viene es el reconocimiento de Jonás ante Dios. Lo primero que vemos ahí es Jonás reconoce su situación, su condición delante de Dios. Y versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice la escritura, dentro del vientre del pez, Jonás comienza a orar y clamar a Dios. Eso es algo que no nos menciona anterior. Cuando Dios le habla a Jonás y le dice, ve a Nínive, Jonás simplemente cierra sus oídos y no vuelve a hablar con Dios, no vuelve a orar, no vuelve a consultar a Dios en ninguna manera, y simplemente se va por su propio camino. Hasta este momento Jonás no había orado, Jonás no había buscado la presencia de Dios. Las personas que estaban en el barco habían clamado a Dios, pero Jonás aún no había orado. Cuando se dan cuenta que es Jonás por el cual este es el problema que se encuentra, la causa del problema, entonces simplemente Jonás dice, pues échenme al mar. Jonás no buscó a Dios, no oró. Entonces Jonás se encuentra ahora en el vientre del pez, y es allí donde Jonás comienza a reconocer delante de Dios su condición. Entonces el versículo 4 en el capítulo 2 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces aquí Jonás, él vuelve sus ojos y su corazón en dirección hacia donde antes estaban, hacia Dios. Una vez más dirige su corazón y sus ojos a Dios nuevamente. Yo me pregunto, dentro de todo esto que está pasando, ¿realmente has volteado tu corazón al Señor? ¿Has volteado tus ojos al Señor y ya estás en dirección una vez más en el Señor? ¿O simplemente todavía estás buscando culpables? Está tratando de culpar y a ver quién tiene la culpa de esta situación. En el versículo 2 al 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta mí en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces Jonás vuelve a Dios
Y ahora hay interesante algo, no, lo que hace Jonás es que vuelve al Señor, pero vuelve su alabanza a Dios. Una de las primeras cosas que nosotros perdemos cuando nos alejamos de Dios es adorar a Dios. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. Y eso es una de las cosas que es lo primero que perdemos en nuestras vidas, el darle honor y gloria a aquel que merece la gloria en nuestras vidas. Entonces Jonás, después que se arrepiente, lo primero que hace es volver a adorar a Dios. Y es interesante porque esa es nuestra condición como seres humanos. Cuando no adoramos a Dios, buscamos adorar algo más. Y esa es la condición de todo ser humano que necesitamos reconocer. Entonces el versículo 8 parece ser que es una confesión de su pecado y su necedad. Y en el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y realmente esto es lo que estamos viendo en la condición del mundo y la iglesia también. A veces nosotros nos olvidamos de Dios y simplemente estamos buscando vanidades que son solamente ilusorias. La Biblia nos llama muchas veces a poner nuestros ojos en las cosas eternas. Y muchas veces nos descuidamos de esto y simplemente estamos en vanidades ilusorias. Y dice, estas personas, dice, su misericordia abandonan. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos y primeramente reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta en la confrontación de Dios para con Adán y Eva. No podía haber otra conversación entre Adán y Dios, sino una confrontación. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando hemos abandonado la gloria de Dios. Cuando nos hemos ido por nuestros propios caminos, no podemos llegar delante de Dios de la misma manera. Primeramente tiene que haber un reconocimiento en nuestras vidas. Y lo que afectó el distanciamiento en la vida de Adán y Eva con Dios fue que se olvidaron de quién era Dios en sus corazones y se fueron por sus propios caminos. Y entonces la confrontación de Dios directamente con Adán es: ¿dónde estás tú? Y lo que Dios estaba buscando en el corazón de Adán y Eva y lo que Él está haciendo con nosotros en este tiempo que estamos viviendo, está buscando que nosotros nos demos cuenta y reconozcamos delante de Dios. Que en lugar de estar buscando culpables, no, pues es que yo creo que el hermano, la hermana o aquel y creo que esta situación es por ellos. No, yo tengo que reconocer mi condición. El problema que estamos viviendo a nivel mundial no es por causa de una nación, es por causa del pecado que hemos permitido en nuestras vidas que haga morada entre nosotros. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es nuestra condición delante de Dios. Jonás reconoce su condición delante de Dios. Y es ahí donde comienza a haber un cambio. Entonces vemos el punto número 2 que quiero hablar esta mañana es el trato de Jonás con el Señor. En el versículo 9 del capítulo 2, Jonás dice: pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es interesante que Jonás dice: pagaré lo que prometí. Otra de las palabras que Jonás dice también: Señor, ya he terminado de correr. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos terminado de correr y realmente llegamos al Señor? Jonás no tenía opción. Jonás estaba dentro de un pez. Dios había sido misericordioso. Porque si tal vez tú y yo fuéramos Dios, tal vez ahí hubiéramos dejado que a Jonás no fuera una ballena y se lo tragara, sino más que fuera un tiburón. Pero gracias a Dios que es misericordioso, y el Señor tuvo misericordia de Jonás. Y mi pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos corriendo de la misericordia de Dios? Muchos podrían enfocarse: es que esto está muy mal, no tengo trabajo, me falta esto, me falta aquello. Pero realmente puedes humillarte delante de Dios. Podemos humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, Padre, ten misericordia de mí. Y es interesante porque Dios tiene un trato. El trato de Jonás con el Señor aquí. Jonás hace un trato con el Señor. Dios tiene misericordia de él, pero Jonás dice: Señor, voy a hacer tu voluntad. Y la pregunta es, dentro de este aislamiento, ¿qué estás pensando? Bueno, yo quiero que ya esto termine para volver a la normalidad. Creo que no serviría de nada y no aprenderíamos nuestra lección si volvemos a lo mismo otra vez. Volvemos a lo mismo. Creo que esto debemos de aprovecharlo para que en vez de enfriar nuestros corazones, que nuestros corazones sean avivados para el Señor, que nuestros corazones sean llenos para la gloria de Dios. Y
Jonás entiende algo, que había dejado el propósito por el cual Dios le había llamado. Y esto es lo que pasa, es que cuando nosotros nos alejamos del propósito de Dios, dejamos la gloria de Dios, también no solamente dejamos la alabanza de adorar a Dios, darle la honra que Dios merece, sino que también dejamos de hacer para lo cual hemos sido llamados a hacer. Tenemos una necesidad, tenemos un llamado que hacer para el Señor. Y no porque el Señor necesite, sino porque esto nos da a nosotros algo para hacer para el Señor. Recuerdan, la salvación no es por las obras, sino que al ser salvos, algo que identifica que somos salvos es que estamos haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, Jonás dice: haré lo que tú me has llamado a hacer. Señor, ya he terminado de correr. Entonces, Jonás dice: pagaré lo que he prometido, haré lo que debo de hacer. Ya no daré más vueltas al llamado, ya no daré vueltas a lo mismo, sino que haré lo que tengo que hacer. Y mi pregunta esta mañana es hacia cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos listos para decirle: Señor, sabes que entiendo que todo esto que estoy viviendo necesito volver a ti? Necesito realmente volver al llamado que tú me hiciste para servirte, para honrarte. Entonces, después de ese trato que Jonás hace con Dios, le dice: ok, Señor, ya entendí, ya reconocí mi situación, ya reconocí mi condición. Ahora, Señor, te prometo que voy a hacer esto. ¿Y cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, prometo que haré esto, prometo que haré lo siguiente? Pero recuerda una cosa, en Eclesiastés dice: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Entonces, porque mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Mateo capítulo 6 nos habla el Señor, 5, dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces debemos de ser hombres de palabra, hombres y mujeres de palabra. Entonces Jonás hacía un trato con el Señor. En esta rehabilitación necesitamos, si realmente queremos ser rehabilitados en nuestra relación con el Señor, necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos entender, llegar con el Señor y decir: Señor, realmente me he apartado y quiero hacer tu voluntad. Y por último, este punto 3, la aceptación de Jonás por Dios. Dios escucha la oración de Jonás, y me encanta porque Dios tiene atención a nuestras oraciones. Capítulo 2, verso 2 dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Fíjate qué hermoso. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Sabemos que Jonás se arrepintió delante del Señor y Dios escucha esta oración. Es importante que entendamos esto. Tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones para poder escuchar la respuesta de Dios en nuestras vidas. Mientras no haya arrepentimiento, verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, no esperes un cambio en tu vida. No esperes que Dios tenga misericordia de ti. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas, verdaderamente. Entonces Jonás se arrepiente delante de Dios porque sabía que estaba corriendo, sabía que estaba desobedeciendo a Dios, y dice: invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Créeme, si invocamos al Señor con humildad y venimos delante de Él, Él nos oye, Él escucha. Jonás capítulo 2 verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Te puedes imaginar tan increíble esto? Jonás se arrepiente dentro del pez. Jonás ya había sido la cena de este pez. Jonás ya era parte ya no era el buffet, sino ya era parte de la digestión de este pez. Pero aún así, dentro de esta situación, el Señor manda al pez. Y qué interesante es que un profeta, siervo de Dios, que había sido llamado por Dios, no obedeció a Dios cuando Dios le da un mandato. Ahora, un pez obedeció mejor que un profeta. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma condición? No escuchando a Dios, no obedeciendo a Dios, porque vamos dentro de nuestros propios deseos, nuestras propias ideas, y no escuchamos a Dios. Y cuántas veces un pez podría ser más obediente que lo que nosotros somos a Dios, cuando nosotros deberíamos de poner el ejemplo. En el capítulo 3 de Jonás, verso 1 y 2 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dije. Es interesante. Dios no le dice algo diferente a Jonás que lo que ya le había dicho antes.
Interesante, ¿no? Podríamos escuchar, bueno, ahora que se arrepintió, Dios tiene un diálogo especial con Jonás y Dios habla con él. No, la voz de Dios viene nuevamente a Jonás diciendo, no he quitado la mano, el dedo del renglón. Sigo en el mismo proyecto. Sigo en lo mismo. Quiero salvar a Nínive. Quiero que Nínive escuche mi salvación y quiero salvarlos a ellos. Entonces el Señor le dice, levántate. Entonces Dios renueva el llamado de la vida de Jonás y le da una segunda oportunidad a Jonás para llevar a cabo la voluntad de Dios en la vida de Jonás. ¿No es interesante? Muchos podríamos decir, bueno, ya Jonás está terminado, es un desobediente, es un cabezón, como quieras decirle, pero el Señor renueva nuevamente el llamado de Jonás y le dice, haz lo que te mandé a hacer. Entonces, Jonás paga un alto precio por su rebelión. Jonás sufrió mucho y no solamente sufrió mucho, sino que también dañó su testimonio porque se negó a caminar en la voluntad de Dios. Y créeme, cuántas veces la iglesia hemos dañado nuestro testimonio por no caminar en obediencia a Dios, por caminar en lo que yo pienso que debe de ser y no obedecer a Dios en lo que Dios me está llamando a hacer como iglesia. La semana pasada te hablaba acerca de el mandamiento que hemos recibido como iglesia, y es la gran comisión, que últimamente se le ha llamado la gran omisión. ¿Por qué? Porque muchos decimos, bueno, pues es que yo no debo, esto es para los predicadores, esto es para los pastores, esto es para los que sí saben de la Biblia. Y yo me pregunto, ¿no deberías de saber tú suficiente Biblia? No solamente los pastores somos llamados a saber Biblia, sino que todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, tenemos el mismo llamado a amar la palabra. Recuerda, la Escritura dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y no está hablando de guardarla en el armario, en el carro, sino guardarla en tu corazón, porque la Biblia dice, escribiré mis mandamientos en sus corazones. Entonces necesitamos realmente quitar esos pensamientos que no son correctos de nuestras vidas y realmente venir al Señor. Entonces cuando Dios llamó la atención de Jonás, Jonás se arrepintió y arregló sus cuentas delante de Dios, y el Señor le perdona, y no solamente le perdona, sino que lo restaura nuevamente. Me encanta porque yo sirvo a un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y aún así el Señor busca nuestra restauración, busca nuestra rehabilitación. Así que si me estás escuchando en esta hora y le has fallado al Señor varias veces en tu vida, créeme, si aún tienes vida, aún la misericordia de Dios está vigente para contigo, y el Señor quiere perdonarte, el Señor quiere restaurarte, pero necesita haber un verdadero arrepentimiento en tu vida. Yo le doy gracias a Dios y alabo verdaderamente su nombre, porque Dios siempre está listo para recibir a sus hijos rebeldes de nuevo. Me encanta porque la parábola del hijo pródigo fue un hijo rebelde, pero regresa nuevamente reconociendo su condición, pero reconociendo también quién era su padre. Entonces cuando el hijo rebelde de Dios viene a sí mismo, se entiende su situación y viene con el Señor para que el Señor le limpie, ¿sabes qué sucede? Dios perdona nuestros fracasos y todo lo que Él está buscando en nuestros corazones es que estemos dispuestos para decir la verdad, para arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Juan 1:9 nos habla acerca de esto. Venir luego estemos a cuentas. Salmo 35:2 también nos habla acerca de esto. Entonces cuando encuentres en tu corazón que necesitas venir delante de Él, pídele al Señor que te perdone. Él te va a perdonar de nuevo. Él te hará esa persona que Él quiere que seas. Recuerda, el plan de Dios para nosotros es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor está buscando esto en nosotros. Entonces te invito para que vuelvas al Señor, vuelvas a Él. Alabamos a Dios porque servimos a un Dios de segundas oportunidades. Sirvo a un Dios de segundas oportunidades. Él no descarta a su pueblo cuando se equivoca. Él no dice, bueno, pues sabes que ya te equivocaste, vámonos a un lado, vamos a buscar a alguien que, ¿verdad? No, me encanta porque Dios mira nuestra condición y, como dice el salmista, y se acuerda que somos polvo,
Y Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere usarnos nuevamente para su gloria. Si solamente miras a Moisés, Moisés fue un asesino. En Éxodo capítulo 2, verso 12 nos habla acerca de esto. Considera a Marcos. Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en el viaje misionero. Y en Hechos 15, 38, Dios lo restaura nuevamente y lo usa en gran manera. Y en una de las cartas del apóstol Pablo dice, y trae a Marcos contigo porque me es de bendición. Dios restauró y los usó de gran manera. Entonces mira por ejemplo a David. David se equivocó de una manera grande en su vida y el Señor lo restauró de maneras poderosas, pero Dios todavía usó su vida para su gloria. Puedes ver, David no solamente fue adúltero, sino que también fue asesino, y aún el Señor, cuando David viene delante de Dios, Salmo 55, si no me equivoco, dice, y él clama a Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí, vuélveme el gozo de tu salvación, y el Señor lo restaura nuevamente. Entonces puedes ver a Pedro también. Pedro niega al Señor Jesucristo y lo hace con maldición, y 3 veces niega al Señor, pero el Señor le perdonó. Y me encanta porque el Señor le dice, Pedro, antes de que un Pedro le fallara, antes de que a un Pedro hiciera lo que hizo, el Señor le dice, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Te puedes imaginar? Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Pedro le iba a negar y con maldición iba a hacer lo que hizo, y aún así el Señor le dice a Pedro, Pedro, he rogado por ti, mi misericordia se extiende todavía para contigo, y te digo, Pedro, aún vuelto de estas cosas, vas a hacer mi voluntad. Entonces Jesús perdonó a Pedro y lo usó de una manera impresionante, de ser luego un predicador que vemos en el capítulo 2 de Hechos, donde Dios lo usa de una manera impresionante para traer a los pies de Cristo aquellos 3,000, luego después 4,000. De una manera impresionante usa la vida de Pedro. Yo te digo esta mañana, no sé qué es lo que tú has enfrentado en tu vida, no sé qué es lo que estás enfrentando. Te digo algo, el Señor está listo en esta mañana para perdonarte, el Señor está listo para restaurarte, pero necesitamos realmente venir al Señor con todo nuestro corazón. Hay momentos en que podemos fallarle al Señor. Hay momentos que incluso podemos perder el derecho a ocupar ciertos cargos por haberle fallado a Dios. Pero hay momentos en que nuestra influencia con los hombres también va a ser destrozada, que nunca podrá repararse por completo, pero nunca habrá un momento en el que el Señor se niegue a perdonar a sus hijos arrepentidos. Él quiere perdonarnos. Como te digo, tal vez por causa de nuestra rebeldía perdamos la credibilidad con las personas, pero el Señor tiene misericordia para con nosotros y nos quiere perdonar. Nunca habrá un momento en el que el Señor se niegue a perdonar a un hijo arrepentido, porque la Biblia nos dice que vengamos luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Él está listo para perdonarnos. Entonces es posible que no puedas hacer lo que un día hiciste antes, por la causa o el error que has tenido en tu vida, pero hay un lugar dentro del corazón de Dios. Es posible que vengas al Señor y el Señor está listo para perdonarnos en esta hora. Dios quiere restaurar la iglesia, Dios quiere restaurar nuevamente nuestro tiempo como iglesia, como congregación, pero creo que necesitamos pasar por este proceso de rehabilitación y verdaderamente estar buscando a Dios con todo nuestro corazón, a humillarnos delante de Él y verdaderamente buscarlo con todo el corazón. Quiero terminar con estas preguntas. Y quiero que realmente las respondas al escucharlas. ¿Estás listo para hacer una oración? Esa oración como la que hizo Jonás. Esa oración como la que hizo Jonás dentro del pez. Esa oración que Jonás hizo dentro de su aislamiento. ¿Estás listo para hacer esa oración? ¿O aún te falta un tiempo más ahí dentro de ese aislamiento? Aún tienes muchas bromas que hacer en cuanto a esto. Aún tienes muchos memes que crear en cuanto a este aislamiento. Yo creo que es tiempo de, en vez de estarnos riéndonos de esta situación, creo que es más el tiempo de arrepentirnos y verdaderamente buscar al Señor con todo nuestro corazón. No sé si ya estás comenzando a pensar a meditar en la posibilidad que no estás viviendo dentro de la voluntad perfecta de Dios y la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo. Recuerda, cuando Dios confronta a Adán, lo confronta porque era culpable. Cuando lo hace con Eva, lo hace porque era culpable. Y la respuesta de ellos fue, ¿yo? Esta no fue mi culpa. Creo que es tiempo de preparar nuestros corazones y parar y buscar
no dejar de buscar culpables y aceptar nuestra condición. No son los chinos, no son los gobiernos, no es esta gente que está detrás de los gobiernos. Somos nosotros los que necesitamos realmente dejar de buscar culpables. Que estoy en este aislamiento por culpa de quién, por culpa mía. Yo necesito reconocer mi condición delante de Dios. Jonás podía haber dicho, bueno, estoy en este pez por culpa de los que me tiraron del barco. No, el culpable era él y él mismo lo había reconocido. Entonces creo que es tiempo de parar de buscar culpables y aceptar nuestra condición delante de Dios y verdaderamente arrepentirnos para que venga esta rehabilitación y esta restauración en nuestras vidas. Así que yo te invito en esta hora, cierra tus ojos en donde estás. Yo quiero invitarte a orar conmigo, y si nunca has orado y pedido al Señor perdón por tus pecados, yo te invito en esta mañana, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu corazón. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, con la necesidad de reconocer nuestra condición. Jonás pasó por este proceso, Señor, que realmente es algo que nos está pasando a nosotros también. Estamos dentro de un aislamiento, Señor, que necesitamos reconocer nuestra condición, Señor. Necesitamos hacer el trato de nuevo contigo, decir, Señor, aquí estoy, Dios, perdóname, me arrepiento de mi condición, Señor. Reconozco que necesito hacer tu voluntad, Dios. Quiero hacer tu voluntad, Dios, que haya ese deseo en nosotros de arrepentimiento, Dios, y de volver nuevamente a servirte como debemos de estarte sirviendo, Señor, para entonces poder escuchar, Dios, lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, la restauración, la manera de otra vez restaurarnos, reubicarnos, Señor, en el servicio en donde tú quieres que estemos sirviéndote. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra rebeldía, perdona, Señor, el que nos hemos alejado de tu plan y tus propósitos, y te pedimos que en esta hora, Dios, vuelva, Señor, a escuchar nuestra oración. Dios, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, con todo nuestro corazón te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a caminar dentro de tu voluntad, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Sigan orando, sigan buscando al Señor. Si quieres seguir teniendo un tiempo de altar con tu familia, seguir orando con el Señor, hazlo, síguelo haciendo. No tienes que cortar ahorita ya, puedes seguirlo, puedes seguir adorando a Dios. Canta un canto, una alabanza con tus hijos. Adoren a Dios mientras terminamos en esto. Que Dios me los bendiga. Si necesitan algo, por favor, háganos saber. Tienen nuestros números. Mándenos un mensaje, un correo electrónico a la iglesia. De alguna manera podemos estar en contacto con ustedes. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Bye bye.